Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde las sombras se alargan más de lo normal y donde las almas perdidas nunca encuentran descanso. Alexei nunca creyó en esas historias, hasta que puso un pie en Voronov, el pueblo que no aparece en los mapas. Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde las sombras se alargan más de lo normal y donde las almas perdidas nunca encuentran descanso. Alexei nunca creyó en esas historias, hasta que puso un pie en Voronov, el pueblo que no aparece en los mapas. Todo comenzó después de la tragedia. La noche en que su esposa y su hija murieron en un incendio inexplicable, Alexei dejó de ser el mismo. La policía nunca encontró una causa clara, no hubo cortocircuitos, ni rastro de acelerantes, ni testigos. Simplemente, el fuego comenzó y consumió todo en cuestión de minutos. Él había salido solo por un momento a comprar cigarrillos y, cuando regresó, su hogar era una pira ardiente. Los días siguientes fueron un borrón. Bebía hasta perder el conocimiento. Se encerraba en su apartamento sin hablar con nadie. Los amigos dejaron de visitarlo. El trabajo dejó de importarle. Nada tenía sentido, hasta que recibió una carta anónima. El sobre era viejo y ajado, como si hubiera viajado por años antes de llegar a sus manos. Dentro, un pequeño papel amarillento decía: las respuestas están en Voronov. No busques en la ciudad, busca en la tierra de los olvidados. Ellas te esperan. No había remitente. No había dirección. Solo ese nombre, Voronov. Alexei pasó días buscando en Internet, en mapas antiguos, en archivos históricos. Pero Voronov no aparecía en ninguna parte. Nadie parecía conocerlo. Hasta que una anciana en el mercado negro de Moscú murmuró su nombre con temor. Si buscas Voronov, entonces la muerte ya te ha marcado, le dijo con un susurro seco. Está en los Urales, más allá de donde terminan las carreteras. Pero no deberías ir. Alexei no escuchó la advertencia. 2 semanas después, estaba en un tren rumbo al este, dejando atrás la ciudad, sus recuerdos y su dolor. Solo con una mochila y una pregunta quemándole la mente: ¿por qué alguien lo enviaría a un pueblo inexistente? Lo que no sabía es que, una vez llegara a Voronov, la realidad dejaría de ser lo que conocía. El viaje fue interminable. Después de 2 días en tren, Alexei llegó a la última estación del trayecto, un pequeño pueblo llamado Kazimirsk, donde la civilización parecía desvanecerse. No había taxis ni transporte público, solo caminos de tierra y bosques interminables cubiertos de nieve. Cuando preguntó por Voronov, los pocos habitantes del lugar lo miraron con recelo. Algunos fingieron no haber oído la pregunta. Otros le dieron respuestas contradictorias. Finalmente, un viejo conductor de camión, después de aceptar una generosa suma de rublos y una botella de vodka, accedió a llevarlo tan lejos como fuera seguro. Voronov, hace mucho tiempo que nadie menciona ese lugar, masculló mientras encendía un cigarro con dedos temblorosos. Dicen que una maldición lo cubre, que nadie regresa.
pero si pagas, te acercaré. El camino se volvió cada vez más inhóspito. Después de 3 horas en la carretera, el conductor se detuvo abruptamente. «Aquí te bajas», dijo, evitando mirarlo a los ojos. «Sigue el sendero. No puedo ir más allá». Alexei bajó, sintiendo el frío mordiendo su piel. El bosque era denso, oscuro incluso en pleno día. El viento silbaba entre los árboles desnudos. Había una inquietante sensación de vacío, como si aquel lugar hubiera sido olvidado por el tiempo. No había señalización, ni caminos claros. Solo un sendero de tierra cubierto de escarcha que se adentraba en el bosque. Con el corazón latiendo con fuerza, Alexei avanzó. Cada paso que daba, el silencio se volvía más pesado. No había canto de pájaros ni ruidos de animales. Solo el crujido de la nieve bajo sus botas y el susurro del viento, que a veces sonaba como voces distantes. Después de varias horas caminando, las primeras casas de Voronov aparecieron ante él. Pero algo estaba mal. Las construcciones eran viejas, de madera ennegrecida por el tiempo. Algunas cubiertas de moho y otras inclinadas como si estuvieran a punto de colapsar. No había luces, ni humo saliendo de las chimeneas. No se veía gente en las calles. Era un pueblo muerto. Pero Alexei sintió que lo estaban observando. Desde las ventanas rotas, desde las sombras entre las casas, había algo allí. Algo que lo vigilaba. Respirando hondo. Siguió caminando hasta la plaza central, donde una figura lo esperaba en medio del pueblo desierto. Era una mujer anciana, vestida con un abrigo negro largo y un pañuelo cubriéndole la cabeza. Sus ojos eran oscuros como la noche, y cuando habló, su voz era apenas un murmullo. «Sabía que vendrías, Alexei». Él se detuvo en seco. «¿Quién es usted?», preguntó con cautela. La anciana inclinó la cabeza. «Soy Baba Mirova, la guardiana de este lugar. ¿Y tú? Tú llevas la marca de los muertos». Un escalofrío recorrió la espalda de Alexei. Había llegado a Voronov. Pero el verdadero terror apenas comenzaba. El aire en Voronov era espeso, cargado de un olor que Alexei no podía identificar. Una mezcla de tierra húmeda, ceniza y algo más, algo metálico. Baba Mirova lo observaba en silencio, como si lo estuviera analizando. Su piel era pálida y surcada de arrugas profundas, pero sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, estaban llenos de una intensidad inquietante. «Llevas la marca de los muertos», repitió con voz rasposa. «Ellos te han traído hasta aquí». Alexei sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo, ¿qué es este lugar?». La anciana sonrió con tristeza. «Es el final del camino, y el principio de lo que temes». Sin darle más explicaciones, se giró y comenzó a caminar hacia una casa grande en el centro del pueblo. Alexei la siguió. El interior era aún más opresivo. Velas parpadeaban en cada rincón, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera carcomida. Amuletos extraños colgaban del techo, huesos atados con hilos rojos.
Pequeñas figuras talladas en madera oscura y frascos con líquidos de tonos turbios. En el centro de la habitación había una mesa baja cubierta con un paño negro. Sobre ella, un cuenco de barro contenía un líquido espeso de color oscuro. Si buscas respuestas, dijo Baba Mirova, primero debes ver la verdad. Antes de que Alexei pudiera preguntar, la anciana tomó un cuchillo de hoja curva y le hizo una pequeña incisión en la palma de la mano. La sangre goteó lentamente en el cuenco, mezclándose con el líquido oscuro. El ambiente cambió de inmediato. Las llamas de las velas se sacudieron como si un viento invisible hubiera atravesado la habitación. La temperatura descendió. Un murmullo. Como si docenas de voces susurraran al unísono, llenó el aire. Alexei sintió su visión nublarse. Las paredes de la casa se disolvieron. Y, de repente, ya no estaba en Voronov. Visiones del pasado. Se encontraba de pie en medio de un bosque en llamas. Las sombras de árboles carbonizados se alzaban a su alrededor, retorciéndose como figuras en agonía. Frente a él, vio dos siluetas entre el fuego. Su esposa, su hija. Sus rostros estaban oscuros, irreconocibles, pero Alexei supo que eran ellas. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Las siluetas extendieron las manos hacia él. Y entonces, una tercera figura apareció detrás de ellas. Era alta, envuelta en un manto negro, con el rostro cubierto por una máscara de hueso. En sus manos sostenía una antorcha ardiente. Alexei sintió que su corazón se detenía. Esa figura no era parte de sus recuerdos. No pertenecía a su pasado. Pero de alguna manera, había estado allí la noche del incendio. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se giró hacia él. Y en ese instante, la visión se desmoronó. Alexei cayó de rodillas en la casa de Baba Mirova, respirando con dificultad. Su ropa estaba empapada en sudor frío. La anciana lo observaba en silencio. Ahora entiendes, murmuró. Lo que buscas no es justicia. Lo que buscas es a él. Alexei la miró con los ojos llenos de horror. ¿Quién es?, susurró. Baba Mirova tomó aire y respondió con una sola palabra. El guardián. El miedo de Alexei se convirtió en algo más profundo. Sabía que no podía dar marcha atrás. El verdadero horror apenas comenzaba. El nombre resonó en la mente de Alexei como un eco funesto. El guardián. Algo dentro de él le decía que ese ser no solo estaba relacionado con la muerte de su esposa y su hija, sino que lo había estado esperando desde la tierra. Recuerda. Si quieres enfrentarlo, debes ir donde todo comenzó. Alexei sintió un escalofrío. ¿Dónde? La anciana señaló hacia el exterior, más allá del pueblo. Al risco. Afuera. El viento había cambiado. Ya no era el aire helado y cortante de los Urales, sino algo más denso, más pesado. Como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Alexei caminó por las calles vacías de Voronov,
sintiendo los ojos invisibles que lo vigilaban desde las casas en ruinas. Sabía que no estaba solo. El risco se alzaba a las afueras del pueblo. Una formación rocosa cubierta de nieve y niebla. A medida que se acercaba, las voces en su cabeza se hicieron más claras. Da la vuelta. No es demasiado tarde. Él ya sabe que estás aquí. Pero Alexei no se detuvo. Subió el sendero resbaladizo, su respiración formaba nubes de vapor en el aire helado. Cada paso lo acercaba a una verdad que quizá no estaba listo para enfrentar. Cuando llegó a la cima, lo vio. Al borde del precipicio, de espaldas a él, estaba la misma figura de su visión. Alta, envuelta en un manto negro, con la máscara de hueso cubriendo su rostro. El guardián. No emitía sonido. No se movía. Solo estaba allí, inmóvil, como si hubiera estado esperándolo desde hacía siglos. Alexei sintió que su cuerpo se congelaba. No por el frío, sino por un miedo primitivo, ancestral. De repente, la figura habló. Has venido a buscar respuestas. Su voz no tenía eco. No sonaba humana. Era como si cada palabra estuviera siendo susurrada directamente en su mente. Alexei traigo saliva. Tú estabas allí la noche del incendio. ¿Por qué? El guardián giró lentamente la cabeza. Pero su rostro seguía oculto por la máscara de hueso. Porque siempre estuve allí. Alexei sintió su estómago retorcerse. ¿Qué eres? La figura dio un paso hacia él. Soy lo que custodia lo que fue arrebatado. Soy el puente entre lo que vive y lo que debe morir. Los latidos de Alexei se aceleraron. ¿Mataste mi familia? Silencio. Como si lo estuviera estudiando. Ellas no murieron. El mundo de Alexei se tambaleó. ¿Qué estás diciendo? El guardián extendió una mano huesuda hacia él. Si quieres la verdad, da un paso más. Alexei miró hacia el suelo. Frente a él, la nieve parecía derretida, formando un círculo oscuro. Un escalofrío recorrió su espalda. Si cruzaba ese umbral, sabía que no habría vuelta atrás. Pero las palabras del guardián lo quemaban por dentro. Ellas no murieron. Inspiró profundamente y dio un paso al frente. El mundo se desvaneció. El suelo desapareció bajo sus pies. Alexei sintió como si lo hubieran arrancado de su cuerpo y lanzado a un abismo sin fondo. Su estómago se retorció, el aire se volvió espeso, y el frío de los Urales se esfumó en un instante. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en Voronov. El paisaje era irreal. Un bosque sin color, donde los árboles eran solo sombras y el cielo era un vacío gris sin sol ni luna. El aire olía a ceniza y a algo podrido, algo viejo. El guardián estaba de pie frente a él, su silueta ahora más clara. Bajo la máscara de hueso, Alexei pudo ver dos ojos negros, vacíos. Sin pupilas and I lose. Bienvenido al umbral. Su voz resonó en todas partes y en ninguna. Alexei sintió un peso aplastante en el pecho. ¿Dónde estoy? Entre la vida y la muerte. Entre el olvido y la memoria.
La cabeza de Alexei latía con fuerza. Dijiste que mi esposa y mi hija no murieron. ¿Dónde están? El guardián levantó una mano y señaló entre los árboles sombríos. Están esperando. Alexei giró la cabeza lentamente. A lo lejos, vio dos figuras, pequeñas, temblorosas. El corazón se le detuvo. Eran ellas. El cabello castaño de su esposa, el vestido de su hija. No podía ver sus rostros, pero supo que eran ellas. Katya, Anya, gritó, corriendo hacia ellas. Pero algo lo detuvo en seco. Ellas no se movían. Y a su alrededor, sombras sin forma comenzaban a emerger del suelo, como si estuvieran hechas de ceniza y humo. Alexei sintió un terror profundo. ¿Qué les pasa? El guardián habló con voz grave. No pertenecen aquí. No pertenecen allá. Las figuras de su esposa y su hija empezaron a temblar, como si su misma existencia estuviera fragmentándose. No, murmuró Alexei, sintiendo lágrimas arder en sus ojos. No puede ser. El guardián lo observó. Están atrapadas. Alexei cayó de rodillas. ¿Cómo puedo traerlas de vuelta? El guardián inclinó la cabeza lentamente. Con un sacrificio. Un escalofrío helado recorrió la columna de Alexei. ¿Qué clase de sacrificio? El guardián extendió una mano hacia él. Uno justo. De repente, el aire se volvió más denso. Las sombras que rodeaban a su familia comenzaron a moverse, acercándose a ellas. Katya y Anya se estaban desvaneciendo. DeMello, Dime qué tengo que hacer. grito desesperado. El guardián lo miró. Debes tomar su lugar. La garganta de Alexei se cerró. ¿Qué? Si cruzan de vuelta, alguien debe quedarse. El mundo se estremeció. La cabeza de Alexei daba vueltas. Si quería que su esposa y su hija volvieran al mundo de los vivos, él tenía que quedarse atrapado en este lugar. Para siempre. Las sombras se acercaban más. Katya levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Alexei, susurró. El tiempo se agotaba. Tenía que elegir. ¿Salvarlas y condenarse para siempre? ¿O abandonarlas y regresar solo? La decisión estaba en sus manos. Y el guardián solo esperaba su respuesta. El mundo entero pareció detenerse. Las sombras se cerraban alrededor de Katya y Anya, consumiéndolas poco a poco. Alexei sintió que su respiración se volvía errática, su corazón golpeaba como un tambor de guerra dentro de su pecho. Debía tomar una decisión. Si él tomaba su lugar en el umbral, ellas podrían regresar. Volverían a la vida, lejos de este lugar sin tiempo ni alma. Pero si se negaba, las perdería para siempre. Los ojos de Katya lo miraban con una mezcla de súplica y dolor. No lo hagas, Alexei. Su voz era un eco quebrado, casi desvaneciéndose. Pero Anya, su pequeña Anya, extendió su manita hacia él. Sus labios temblorosos pronunciaron una sola palabra. Papa. El guardián no se movió. Su mano seguía extendida,
esperando. Alexei sintió un nudo en la garganta. La decisión ya estaba tomada. Dio un paso adelante. «Llévame a mí». Un viento helado atravesó el bosque sombrío. Las sombras, como si entendieran la elección, comenzaron a alejarse de Katia y Anya. Sus figuras se hicieron más claras, más reales. Pero en el mismo instante en que ellas volvían a la vida, Alexei sintió que algo dentro de él se rompía. El guardián bajó lentamente la mano. «Así sea». El suelo bajo los pies de Alexei se volvió líquido, como si estuviera hundiéndose en la oscuridad. Su cuerpo perdió fuerza, su piel se volvió fría como la piedra. Lo último que vio fue el rostro de Katia cubierto de lágrimas y el grito desesperado de su hija. «Papá». Y entonces, todo se apagó. Katia despertó con un grito. Estaba de vuelta en el mundo de los vivos, recostada en el suelo cubierto de nieve. Anya estaba a su lado, sollozando. El bosque sombrío había desaparecido. Pero Alexei no estaba con ellas. Katia miró alrededor, desesperada. Él debía estar ahí. Pero no había rastro de él. Solo el risco vacío y la brisa helada de los Urales. Se aferró a su hija, temblando. Él se había ido. Y en lo alto del risco, entre la neblina, una figura oscura observaba en silencio. El guardián tenía una nueva sombra a su lado. Alexei. El hombre que se convirtió en leyenda. El que eligió el sacrificio. El que ahora custodiaba el umbral. Para siempre.